Entonces, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Me escuchan bien? Bueno, importantísimo, porque ¿qué venimos estudiando? ¿Qué venimos estudiando en el Evangelio según San Juan? Acerca de la declaración de Jesús, acerca de que Él es ¿quién? ¿Él es quién? Él es el buen pastor. Muy bien. Y aprendimos durante las 2 últimas semanas acerca de que Jesús es la puerta y que Jesús es el buen pastor. ¿Y qué significa que Jesús sea la puerta? Significa que en Él hay salvación y en Él y solo en Él hay satisfacción. Cuando decimos que Jesús es la puerta y yo creo que Jesús es la puerta y atravieso la puerta, encuentro en Él salvación y ¿qué más? Satisfacción. Pero también cuando Jesús dijo yo soy el buen pastor, ¿qué encuentra una oveja en el buen pastor? ¿Qué encuentra una oveja en un buen pastor? ¿Qué encuentra, Mauro? Protección. ¿Qué más encuentra? Sustento, guía, ¿verdad? Cuidado. Hay cuidado, hay protección y hay dirección en el buen pastor. Pues resulta que esta mañana nosotros vamos a ver un pasaje paralelo del Antiguo Testamento viendo a Jesús como el buen pastor. Estoy en mis devocionales en el libro de Jeremías, el profeta, y encontramos que Jesús termina dando esta declaración como un cumplimiento a una profecía que el profeta Jeremías dijo al pueblo en una situación que se encontraban como nación. Y entonces encontramos aquí que Jesús es el buen pastor. Y de esto vamos a estar hablando. Y quiero que veamos que Jesús es el buen pastor y también es el Rey de Reyes. Abran sus Biblias por favor en Jeremías capítulo 23. Solo utilizaremos el capítulo 10 de Juan para que ustedes puedan encontrar el paralelismo, el paralelo que hay ahí, y que en Juan 23 es la sombra o el tipo, pero que en Jeremías 23 es la sombra o tipo, pero en Juan 10 es el cumplimiento de esa profecía. Entonces, esta declaración de ser yo soy el buen pastor es muy importante porque revela un cumplimiento profético en la vida de Jesús, confirmando que Él era el Mesías y que Él es el Mesías esperado. Y vamos a revisar el tiempo en el que fue dicha la promesa. Y vamos a revisar el tiempo en el que se cumplió la promesa. Pero ¿sabes? Vamos a revisar el tiempo en el que estamos. ¿Están conmigo o no? Vamos a revisar el tiempo en el que fue dicho la promesa. ¿Quién dio la promesa? Jeremías. ¿Cuántos años antes del cumplimiento? 600 aproximadamente. Pero han pasado 2000 años, ¿verdad? Desde que Jesús dio el cumplimiento, que Él es el buen pastor. Y después de esos 2000 años podríamos ver una imagen de hace 2600 años atrás y de hace 2000 años atrás. Lo que quiero decir es que el hombre sigue viviendo la misma situación y que desafortunadamente los que deberían de guiar al pueblo no lo están guiando como el Señor dijo que deberíamos hacerlo. Entonces, ¿a quién llama Dios pastores en Jeremías? ¿A quién se refiere como pastores? Es lo que vamos a descubrir en este pasaje. ¿A quiénes llama ovejas en el pasaje? ¿Y qué hicieron estos pastores o líderes? Y vamos a descubrirlo porque Dios hace algo. ¿Qué hace Dios? Dar una promesa y luego también traer junto con una promesa una retribución o un pago para aquellos que no hicieron su labor, para aquellos que fracasaron en la labor de ser pastores, en este caso gobernantes y líderes espirituales. Miren aquí, ¿a quiénes llama pastores? ¿A quién llama Dios pastores? Versos 1 al 4. ¿Están conmigo? Jeremías 23. Y quiero que cuando lo leamos hagan el siguiente ejercicio. ¿Qué de lo que ustedes leen pueden compararlo, pueden contrastarlo con el Evangelio de Juan, el capítulo 10? Hemos visto los primeros 21 versículos y yo quiero que hagan esa similitud porque ese trabajo inmediatamente pueden ver el cumplimiento en Jesús. Y miren lo que dice versos 1 al 4. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto,
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ella pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Aquí el Señor está llamando pastores. En la primera parte está llamando pastores ¿a quiénes? A los gobernantes de la nación, ¿sí? A ellos les está llamando que eran pastores, estaban para dirigir, estaban para cuidar la nación de Israel. ¿Y saben por qué? Por algo muy sencillo. Los dirigentes o los reyes, recordarán ustedes que los reyes, una de las cosas que tenían que hacer los reyes era que ellos tenían que, el rollo de la ley, ellos tenían que copiarlo, escribirlo y tenerlo y leerlo diariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobernantes estaban para dirigir a un pueblo con el temor de Dios. Pero ellos fracasaron en eso. ¿Qué hicieron? Miren, ¿qué hace un buen pastor? ¿Qué hace un buen pastor? Un buen pastor cuida, protege, alimenta, ¿verdad? Guía. Pero miren lo que ellos hicieron, verso 1. Ay, cuando ustedes encuentren un ay sin H, es dolor, juicio. ¿Qué hicieron estos pastores, estos gobernantes? Destruyeron sus ovejas, verso 1. ¿Qué hicieron estos pastores? Dispersaron las ovejas. ¿Qué hicieron los pastores? Espantaron las ovejas, verso 2. ¿Qué hicieron? No cuidaron las ovejas. Hicieron temer a las ovejas, verso 4. Amedrantaron a las ovejas y menoscabaron a las ovejas. ¿Notan? ¿Para qué estaba un pastor? Para cuidar, para proteger, para velar, para alimentar. ¿Qué hicieron ellos? Dispersar, destruir, espantar, hacer temer, amedrantar. Y entonces el Señor llama a esos gobernantes, ay de aquellos. Le está llamando a los líderes, digamos, civiles o al gobierno. Pero miren el verso 9 al 11. ¿A quiénes más o quiénes más están incluidos ahí en ese ay, en ese dolor, en ese juicio? Versos 9 al 11 dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus de sus santas palabras. Está hablando Jeremías. Él está temblando por todo esto que ha de venir. Verso 10. Porque la tierra está llena de ¿qué? ¿La tierra está llena de qué? ¿Cuándo fue dicho esto? 600 años antes de que se cumpliera la profecía con Cristo. Pero ¿sabes? 600 años antes estaban la tierra llena de adúlteros. Y la palabra adúlteros ahí, adúlteros como dice acerca de los profetas, no habla de la inmoralidad como tal, habla de la apostasía, de aquellos líderes que estaban para guiar al pueblo, estaban desviando al pueblo a la apostasía. Pero 600 años viene el cumplimiento y estaba ocurriendo lo mismo. ¿Se acuerdan que estaban haciendo los fariseos con el hombre que había sido sanado de su ceguera? ¿Qué estaban haciendo? Estaban alejándolos de Dios. Y si Dios dijera un mensaje hoy, si el buen pastor nos dijera un mensaje hoy, ¿qué encontraría? Exactamente lo mismo. Y dice allí entonces, a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Verso 11 nos dice, ¿quiénes son esos malos pastores de los que el Señor está protestando? Porque tanto el profeta como el sacerdote son ¿qué? Impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Está diciendo que los gobernantes fueron puestos como pastores para cuidar la nación. ¿Y qué hicieron ellos? Fallaron. Los gobernantes, recuerden que ellos gobernaban, ¿se acuerdan de Salomón? Miren, es increíble, pero cuando uno ve la historia de Salomón en el Reino Unido,
porque recuerden que estaba Saúl, Reino Unido, estaba David, Reino Unido, y estaba Salomón en el Reino Unido. Y cuando ustedes ven que Israel estaba compactico, las 12 tribus, con estos 3 reyes, cuando uno ve la vida de Salomón, por el cual se rasga las tribus o se dividen las tribus, ¿qué hizo Salomón? Cuando ustedes ven lo que decía Deuteronomio, uno se pone a ver la vida de Salomón, y Salomón hizo exactamente lo contrario que debían hacer los reyes. Cuando tenían el libro de la ley, ¿sabe qué decía? Que lea el libro de la ley todos los días para que no tome para sí muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? ¿Cuántas tenía? 300 esposas y 700 concubinas. 1000. Y entonces dice, para que no tenga muchas mujeres. Y Salomón tenía 1000. O sea, Salomón es el fiel reflejo de lo que no hay que hacer. ¿Y luego qué dice? ¿Y luego qué dice acerca de los reyes? Y dice, para que no tenga, para que no vaya a Egipto y tenga muchos caballos. ¿Y qué hizo Salomón? Iba a Egipto y traía los caballos. Entonces, los gobernantes fallaron, pero lo sorprendente de esto es que los líderes espirituales, los que debían guiar al pueblo a la verdadera adoración, fracasaron también. Miren, profetas y sacerdotes, ¿cómo los describe? ¿Cómo describe a los profetas y a los sacerdotes? Como malos e impíos. ¿Qué significa la palabra impío? La palabra impío significa cuando alguien tiene una condición de estar contaminado por el pecado, cuando alguien está separado de Dios. La impiedad en este momento es la condición de estar contaminado por el pecado. Ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y era oponerse. Piensen en esto. El pastor da su vida por las ovejas. Que me dé sol a mí, pero que usted no les dé el sol. Entonces, tanto los gobernantes están conmigo, como los líderes espirituales estaban fallando, estaban fracasando en lo que Dios les había dicho. Les llama impíos, les llama malos. Cuando habla de adulterio está hablando de apostasía. Y creo que para todos nosotros esta imagen refleja una situación actual. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que podemos confiar plenamente en nuestros políticos de turno? De hecho, es triste que muchos cristianos se rasguen las vestiduras por ciertos políticos, como si existiera un mesiasgo político, como si, ustedes saben por qué tenemos el presidente que tenemos hoy, porque muchos se rasgaron las vestiduras y decían, queremos cambio, queremos algo diferente, y esperamos que este Mesías nos va a sacar de esta situación. ¿Y nos ha sacado de la situación? Pero avancemos, porque no quiero quedarme allí. Alguien decía ya en el tema de empiezan esas emociones, pero nosotros necesitamos orar por nuestros gobernantes. Pero como creyentes no podemos, ¿quién de nosotros podría confiar en que un gobernante podría sacarnos de la situación en la que nos encontramos? Pero eso no es triste, lo más triste, o eso es triste, pero lo más lamentable es que las personas que tienen la palabra de Dios o que tenemos la palabra de Dios, se espera algo de nosotros. ¿Y quiénes tenemos la palabra de Dios? La iglesia. Y entonces los profetas no hicieron, los gobernantes fracasaron, pero los profetas y sacerdotes ¿qué hicieron? Fracasaron igual, o peor, porque ellos tenían la palabra del Señor. Y entonces nosotros podríamos pensar la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Saben? Es triste que la iglesia espiritualmente y conductualmente, ¿sí?, esté peor muchas veces que lo que está el mundo. Miren, yo he escuchado personas, no sé si ustedes han escuchado, pero los peores escándalos en la sociedad muchas veces son protagonizados por la iglesia. Hay gente que dice, hay gente mala, yo he visto gente que ha salido del mal o que está en el mal y dice, uy no, pero eso que hizo ese pastor o sea, yo no sería capaz de hacer tal cosa. O sea, ¿se acuerdan lo que dice Corintios? De aquel hombre que se estaba acostando con su madrastra, dice que ni los de afuera
se escuchan dentro de la iglesia, cosas que ni siquiera los de afuera hacían. Y es increíble que nosotros, que fuimos llamados a ser luz y sal para el mundo, hayamos perdido la sazón y estemos siendo focos sin luz. Y está diciendo el Señor que los que deberían estar, y aquí, ojo, porque estoy hablando solamente de los líderes, es lo que está diciendo el mensaje. Está hablando de los gobernantes, fracasaron. ¿Cómo le llamó? ¿Por qué estamos hablando de ese tema? Porque le dice en el verso 1, ay. ¿Qué dice el verso 1? Ay de los pastores. ¿A quiénes se está refiriendo? A los gobernantes. Y luego en el verso 9 al 11, ¿de quiénes está hablando? De los profetas y sacerdotes. ¿Para qué estaba un profeta? Para guiar al pueblo de Dios, para decir lo que Dios decía. ¿Para qué está un sacerdote? Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro mediador? Cristo Jesús. Pero ellos fallaron, por eso era necesario que el Señor viniera. Y lo que podríamos decir también es que detrás de un lugar de eminencia hay una gran responsabilidad. Y el problema de estos pastores contra los que Dios protesta es que tenían que responder al dueño del rebaño. Vean el verso 1. ¿Qué dice Dios? ¿A quién le está llamando rebaño y cómo lo nombra Dios? Verso 1. ¿Cómo se presenta Dios? Él se presenta como el buen pastor y el dueño del rebaño. Dice en el verso 1, mi rebaño. ¿Qué dice en el verso 2? ¿Qué dice en el verso 2? Mi rebaño, dice en el verso 1. ¿El verso 2 qué dice? Mi pueblo. ¿Y qué dice en el verso 2 y 3? Mis ovejas. Mi rebaño, mi pueblo, mis ovejas. Pregunta, ¿a quién le pertenece el rebaño? Al Señor. Ese es su rebaño. E inmediatamente podríamos conectar con Juan capítulo 10. ¿Qué dijo Jesús de las ovejas? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Saben qué estaba diciendo Jesús cuando dijo mis ovejas oyen mi voz? Él está diciendo yo soy Dios hecho hombre. Esa profecía que levantaría pastores y que levantaría un pastor y rey, ese es Jesús. Y por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Él dice no, las ovejas oyen la voz del pastor, pero en el verso 14 de Juan 10 dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él está diciendo que son sus ovejas. Y esto debería llamar nuestra atención. ¿Cómo estamos nosotros ejerciendo nuestro liderazgo o influencia? Porque habíamos dicho la semana anterior que aunque usted no sea un pastor, porque aquí cuando está diciendo en Jeremías no está hablando del título de pastor o de la responsabilidad de pastor de Efesios 4, que Efesios 4 nos habla que el Señor constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas para edificación de la iglesia. No está diciendo de esta función, pero se aplica para esta función que estamos ejerciendo y que vemos hoy. Pero está hablando de los gobernantes y está hablando de los líderes religiosos. Pero nosotros, aunque no seamos un gobernante, aunque no seamos un líder espiritual, la pregunta es, si lo somos, tenemos una responsabilidad. Pero cada uno de nosotros tenemos un rebaño por el cual necesitamos responder delante de Dios. Él dice, mi rebaño, mi pueblo. Entonces, ¿cuál es el rebaño que ustedes tienen hoy? ¿Cuál es el rebaño que tienen hoy? El hogar, sus hijos son su rebaño. Aquellos que tienen hijos y que ejercen un liderazgo en la iglesia, pues tienen un rebaño, tienen unas ovejitas que están cuidando. ¿Y cómo las estamos cuidando? Le pertenecen al Señor. Tú sabes que en Apocalipsis, encontramos en Apocalipsis capítulo 1 que el Señor se revela a Juan como apóstol y él llama a sus pastores, le llama estrellas y a las iglesias le llama como candelabros de oro. El último verso del capítulo 1 de Apocalipsis dice que él se pasea en medio de los candelabros de oro, dando a entender que él se pasea en medio de ¿qué? De las iglesias. O sea que el Señor, mientras estamos hablando su palabra, mientras adoramos, mientras levantamos nuestras manos y cantamos, Él se pasea en medio de nosotros. Y Él sabe lo que hay en nosotros. Y Él sabe por qué estamos aquí sentados. Y Él sabe cuál es la motivación
que usted y yo tenemos al venir aquí. ¿Saben qué ocurre después de revelarse a Juan en el capítulo 1 y decir esto? Empieza en el capítulo 2 y 3, empieza con un mensaje a 7 iglesias. 7 iglesias que estaban ubicados en lo que hoy conocemos como el Asia Menor o Turquía. Y esas 7 iglesias, el Señor lo que hace es tomar un atributo de la ubicación geográfica o de lo que hacían, de la economía, de lo que fuera. Inmediatamente el Señor se representa a esa iglesia y empieza a dar un mensaje. Y esto venía a mi mente porque el Señor se pasea por su iglesia y Él conoce a su iglesia, Él conoce a cada uno de nosotros. Y si tuviera que escribirnos una carta, si nos escribiera hoy una carta a nuestra iglesia local, la pregunta es: ¿qué diría de nosotros? ¿Qué diría de mí como pastor? ¿Qué diría de alguno de los que están aquí en el liderazgo? ¿Qué diría de los servidores? ¿Y qué diría de cada uno de ustedes como hijo de Dios? ¿Con qué mensaje lo identificaría usted? ¿Sabían que esos mensajes identifican una iglesia que existió? Pero también muchos estudiosos dicen que esas iglesias, la sumatoria de esas iglesias desde que inició la iglesia hasta nuestros días, en una línea de tiempo, reflejan cómo se ha comportado la iglesia en la historia hasta nuestros días. Y de ser así, nosotros estamos en la última iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia, la última? La Odisea, la iglesia tibia. Y entonces la pregunta es, también se puede mirar el mensaje de las iglesias como una clase o una, por así decirlo, como, ¿qué clase de cristiano soy yo? ¿Cuál sería el mensaje para usted? ¿Lo identificaría usted como el mensaje de la iglesia de Éfeso, el que dejó su primer amor? ¿Lo identificaría usted con el mensaje de la iglesia de Esmirna, aquel que está sufriendo persecución por la causa del Señor? ¿Lo identificaría con la iglesia de Pérgamo, aquel que se mezcló con el mundo? ¿O lo identificaría usted con Tiatira, aquel que tenía una falsa profetisa y quizá usted está abrazando falsas doctrinas y enseñanzas? O quizá con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis se presenta como la iglesia muerta, la iglesia que está dormida. O quizá con la iglesia de Filadelfia, la iglesia que estaba perseverando pacientemente. O la tibia, que era la iglesia de la Odisea. ¿Cuál de ustedes, su vida como creyente, como pastor, como líder en un ministerio, como servidor, como creyente, ¿cómo lo ve el Señor? ¿Qué carta le daría a usted? ¿Qué carta me daría a mí? Eso nos debe hacer pensar. Realmente. Estábamos viendo en el diplomado de Global Action que algunos en la iglesia son curiosos. Están los curiosos, están los convencidos y están los comprometidos. Y cuando Jesús hizo su ministerio, venían personas con curiosidad, que viniendo a curiosear, terminaban convencidos. O sea, nacieron de nuevo, creyeron en Jesús. Pero hay otros que van más allá. ¿Y son los qué? Los comprometidos, los que crecen, los que no paran de crecer. Y como creyentes necesitamos crecer, porque este mundo necesita pastores, este mundo necesita líderes, necesita personas que influyan a otros de una manera que el Señor se regocije. Y nosotros, en el lugar donde estamos, somos un lugar de influencia. Tremendo, porque el mensaje es para ellos. ¿Recuerdan que les dije que el mensaje de las iglesias el Señor tomaba? ¿Se acuerdan ustedes que en la iglesia de la Odisea habla de colirio? Porque ellos eran productores de colirio, que hoy día se habla del colirio como un ungüento medicinal para problemas de la vista. Si hablara la iglesia local, Capilla Fidelidad, ubicada en Jamundí, no sé si ustedes saben, pero Jamundí es uno de los municipios hidrográficos por excelencia. Lo bañan 7 ríos. Y podría decir a la iglesia de Fidelidad que está en Jamundí, que tiene tantos ríos, el Señor diría: vengan a mí, tomen agua viva que yo tengo para darles. O diría lo que les dijo con el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 13: 2 males ha cometido mi pueblo. 1, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y 2, cavaron cisternas rotas que no pueden dar agua.
Y recuerdan que cuando Jesús dijo yo soy la puerta y yo soy el pastor, Él estaba diciendo en mí hay salvación, pero en mí hay ¿qué? Satisfacción. ¿Cómo estamos satisfaciendo nuestras vidas? ¿En dónde estamos encontrando? ¿Cuáles son esas cisternas rotas? Una cisterna rota no tiene agua y estamos gastando nuestra vida, nuestros esfuerzos, cavando esto, pero no estamos queriendo encontrar satisfacción en ello, pero lo que encontramos es cansancio, desgaste, frustración, porque eso es lo que nos ofrece el mundo y el Señor quiere que nosotros vengamos a Él. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es quien sacia nuestras vidas. Y nadie ni nada ni nadie puede saciarnos como Él lo hace. Pero ¿cómo Jesús llamó a los malos pastores de Israel? ¿Cómo llamó Jesús a los malos pastores? ¿Les llamó cómo? Les llamó, cuando Él dijo en Juan del 1 al 10, dijo ladrones y salteadores. Llamó extraños y llamó asalariados. ¿Se acuerdan o no? En Juan 10 dice, todos los que vinieron antes de mí, Juan 10, 8. Ladrones. ¿Qué hace un ladrón? ¿Qué hace un salteador? Robar. ¿Pero con qué diferencia? Que él puede usar la violencia, no le importa usar la violencia para robar. El otro simplemente roba, pero el salteador mata, roba, destruye. Entonces el Señor le llamó a estos hombres. Entonces notemos el paralelo. En Jeremías hay de estos pastores, gobernantes y líderes espirituales, sacerdotes y profetas, impíos. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10? Asalariados, ladrones, salteadores, extraños. ¿Y qué dijo Jesús en esa analogía que hacían las ovejas con los extraños? ¿Qué dice que las ovejas escuchan la voz de los extraños y qué hacen? ¿No? Las ovejas escuchan la voz de los extraños y no le prestan atención y huyen. ¿Y qué dijo el Señor en Juan 10 de los asalariados? No les importa las ovejas y cuando ven venir al lobo huyen y vienen los lobos y dañan las ovejas. ¿Se dan cuenta que es la misma imagen? Son líderes. ¿A quién le estaba refiriendo? ¿A quién estaba haciendo referencia Jesús en Juan 10? Juan 10, perdón. Estaba haciendo referencia a esos líderes religiosos que no han tenido compasión con el ciego que había sido sanado. A esos líderes religiosos que estaban poniendo unas cargas pesadas. Entonces, muy interesante, porque si el Señor tuviera que darnos un mensaje a nosotros como pastores, como líderes de influencia, ¿qué te diría a ti? ¿Qué diría de mí? ¿O qué me diría a mí? ¿Que eres un pastor que refleja el carácter? ¿O que eres un ladrón, eres un salteador, un extraño y mala influencia? Recuerda, ¿a quién le pertenece el rebaño que tú estás influenciando y cuidando? ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenecen tus hijos? Y saben, necesitamos rendir cuentas delante de Dios de lo que estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Los estamos cuidando? ¿Los estamos protegiendo? ¿Los estamos alimentando? ¿Y cómo los podemos alimentar? Con la palabra de Dios. Necesitamos tener en cuenta este mensaje. Pero ¿sabes? Es aquí donde el Señor promete levantar pastores y levantar a un rey o a un pastor rey. Y ahí está el verso 4, versos 5 y 6 de Jeremías 23. Dice, y pondré sobre ellas, como estos fracasaron, dice, pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Qué dice Efesios 4? Que el Señor levantó algunos pastores, maestros, para edificar. O sea que el Señor da esta promesa, pero dice el verso 5, y aquí es donde se cumple lo que Jesús dijo cuando Él declaró ser el buen pastor. Verso 5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré ¿a quién? David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado,
y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el cumplimiento del verso 5 y 6? ¿Quién es el cumplimiento? Pero ¿cómo así que Jesús es el cumplimiento cuando Él está diciendo que Él va a levantar a David? Pregunta, cuando Jeremías dio esta profecía, ¿David estaba por venir o David ya había venido? David ya estaba muerto y siguieron su descendencia. Entre ellos fue Salomón, pero con Salomón se divide el reino. ¿Y qué ocurrió con estos reyes? Que fueron impíos, que no gobernaron con el temor de Dios. Entonces el Señor envió profetas como Jeremías y de alguna forma les dijo, o me adoran a mí o los saco de aquí. Y por 40 años el profeta con ruego, con lágrimas les dijo, arrepiéntanse, esto que están haciendo no está bien. El Señor va a levantar, vienen del norte y nos van a llevar deportados. ¿Y saben qué hizo el pueblo? En Jeremías 18 dice que querían matar, hacían un complot para callar la voz de Dios por medio de Jeremías. Decía, a este hay que matarlo. Y efectivamente vino la deportación. ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? 70 años. Y después de esos 70 años, ¿quién vino? Ese fue el imperio babilónico es el imperio poderoso en su momento con Nabucodonosor. Pero después de Nabucodonosor, ¿quién viene? O después de los babilonios, ¿quiénes llegaron? Los medopersas, ¿verdad? Y después de los medopersas, ¿quiénes llegaron? Los griegos con Alejandro Magno. Y después de los griegos, ¿quiénes llegaron? Los romanos. ¿Y saben qué pasó durante ese periodo? Durante ese periodo se levantaron reyes, pero eran con la influencia, o eran reyes de turno, pero que los ponía Babilonia, que los ponía los medopersas, y que los ponía el rey Ciro, los que fuera, y los ponía también los romanos. En la época que Jesús vino a cumplir esta profecía, ¿quiénes eran el imperio de turno? Los romanos. ¿Y quiénes eran los reyes de Judá? Los Herodes, que aunque eran judíos, no eran del linaje de ¿quién? De David. Hasta que llega Jesús y se encuentra con Pilato. ¿Y qué le pregunta a Pilato? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le dice el Señor? Tú lo has dicho. ¿Se dan cuenta el cumplimiento? Cuando Jesús dice esto, que Él es el buen pastor, estaba cumpliendo ese pastor que levantaría a Dios, pero también estaba cumpliendo ese rey que vendría del linaje de David. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que Jesús es linaje de David por medio de José. En Mateo hay la genealogía, pero Jesús es linaje de David por medio de María, genealogía en Lucas capítulo 3. Y Jesús es linaje divino, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, en el linaje humano, Jesús tiene linaje davídico, tiene linaje davídico por su mamá y por su papá. ¿Cómo la ven? Eso no había existido, porque recuerden, los babilonios llegan, se los llevan y ellos regresan. Estuvieron 70 años y la profecía era por 70 años. Y el Señor trae ese juicio, ellos regresan y desde que regresaron se levantó Zorobabel en la época de Nehemías y Esdras. Y aunque Zorobabel era del linaje davídico, hizo una influencia sobre el pueblo, pero no llegó a ser rey. Hasta que vino Jesús, el rey prometido, el buen pastor. Increíble lo que el Señor hizo aquí. Y Él trajo, miren el verso 5, ¿a quién más podemos ver? Levantaré a David, ya sabemos que no era David, ¿no? Era alguien del linaje de David y reinará como rey. Y yo creo que en esos dos versículos encontramos un cumplimiento parcial y un cumplimiento, o sea, que es una profecía que tiene doble cumplimiento. Un cumplimiento parcial en la primera venida de Cristo y un cumplimiento total, ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo, porque dice que en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Yo no sé si ustedes han visto noticias de Israel últimamente. Israel no está confiado. Israel está en guerra. Y si ustedes escuchan, la venida del Señor está muy cerca.
Irán se prepara con todo y cada vez salen a decir los líderes de Hamas, ahorita tiene problema con Hezbollah, que son los que están al norte de Israel. Ya el tema de Gaza y todo esto de Hamas, pero ahorita están con Hezbollah y todos estos grupos que quieren destruir a Israel, como vimos en la enseñanza del jueves con el pastor Javier Riz, que tiene en la mente un árabe que practica que el islamismo, que ellos en el mapa como tal, ellos no ven a Israel. Si ellos quieren acabar con Israel. Pero Israel no está confiada y segura, aunque tienen el domo, tienen la cúpula de hierro, tienen la onda de David, ¿sí? Que es lo que les permite. Acaba de pasar una noticia donde frustraron un ataque de 3.000 misiles para Israel. Fue un intento que ellos se adelantaron y pudieron frustrar ese intento. Pero entonces aquí vemos el cumplimiento de esta profecía, que Dios levantaría y que Él haría justicia de esa manera tan especial. Verso 7, miren, fue tan especial. Antes de que lean el verso 7, quiero preguntarles, ¿cuál es el evento de la historia más representativo de toda la historia de Israel? ¿Cuál es el evento de salvación más representativo de toda la nación de Israel? ¿Cuál es? ¿Cuál es el evento más representativo para la historia de Israel de la salvación, del día que ellos vieron el poder de Dios en la salvación? La salida de Egipto, ¿verdad? ¿Están conmigo o no? ¿Cuántos años estuvieron ahí esclavos? 430 años. ¿Y saben qué dice? Que es tan poderoso esta profecía, el que cumple esta profecía va a ser tan poderoso, y es el Mesías, que eclipsará el evento histórico más poderoso, mejor dicho, la obra mesiánica eclipsará ese momento con el cual empieza la primera fiesta religiosa de los judíos. ¿Cuál es la fiesta primera y más importante con la que se empieza el calendario espiritual de los judíos? La Pascua, porque la Pascua significa pass over, pasar sobre. La muerte pasó sobre, y ellos hoy cantan y celebran la Pascua y se reúnen en las sinagogas y celebran cómo fueron liberados poderosamente por Dios y cómo la muerte no los tocó. Pero ¿saben qué dice el verso 7 y 8? Miren lo que dice. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, no vendrán más días de recordar tanto ese momento como recordar el momento de, si no, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Qué ocurrió? Después de estar cautivos en Babilonia, volvieron después de estar 70 años, y ahora ya ese recuerdo queda eclipsado por este que vino y que trajo el linaje de David para el reino del pueblo. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que este evento quedará empañado por la obra mesiánica, y es maravilloso. Entonces vemos que el Señor protesta, o el Señor dice, ay de esos pastores. ¿Quiénes son esos pastores? Gobernantes y líderes espirituales. Fracasaron. Cuando Jesús vino, ocurrió lo mismo. Esos pastores, el Señor les llamó ladrones, salteadores, extraños, asalariados. Pero el Señor trae una sentencia o trae un juicio para ellos. Además de traer la promesa es Jesús, trae una sentencia. Verso 15, dice lo siguiente, Jeremías 23, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió ¿qué? Hipocresía. ¿Qué se espera que salga de un hombre de Dios? ¿Qué se esperaría que salga de un hombre de Dios? Por eso la gente que no lee la Biblia espera de usted, ellos saben cómo cuidarse de la gente que no lee la Biblia, de la gente que no va a la iglesia, pero ellos de nosotros esperan algo distinto. Pero es triste que de nosotros pudiese salir esta hipocresía.
Y en menor o mayor grado es algo de lo cual necesitamos pedir perdón cada uno de nosotros al Señor. Verso 19 y 20, más del juicio de Dios para estos hombres. ¿Qué dice el verso 19 y 20? Dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los posteriores días, y lo entenderéis cumplidamente. ¿Qué hizo el Señor? Habla de juicio. Pero el Señor no solamente habla de la promesa, que Cristo es el cumplimiento de la promesa, no solamente habla de juicio, sino que también habla de una advertencia. Hasta ahora hemos hablado de quiénes, de los líderes, ¿verdad? Que el Señor quiere proteger a su rebaño de esos líderes, que entregó gobernantes para que gobiernen con el temor de Él. Para eso tenían la ley. Que levantó sacerdotes para que sean mediadores, que levantó profetas para que guíen al pueblo a la verdadera adoración. Pero ellos fueron adúlteros, impíos, dieron palabras que Dios no envió al pueblo. Pero entonces aquí viene una advertencia para nosotros, para aquellos que no ejercen liderazgo, para aquellos que no son pastores, para aquellos que no son líderes, para aquellos que no tienen una influencia o no tienen un liderazgo espiritual como tal, porque todos tenemos un liderazgo, digamos, en la iglesia, en el gobierno, cualquier lugar donde nos movemos. Pero mira lo que nos dice. ¿Cuál es la advertencia? Versos 16 al 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? No escuchéis las palabras de los profetas que profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Verso 17, eso es tremendo. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? ¿Saben lo que están diciendo? Que la gente viene y busca consejo de aquel que tiene la palabra de Dios. Dice, de aquellos que me irritan. ¿Y qué dice? Atrevidamente a los que me irritan. ¿Cuál es la influencia espiritual? Que viene alguien buscando un consejo y la respuesta del que ese hombre que está irritando a Dios con su vida, este hombre le responde y le dice, no te preocupes, no hay problema. ¿Sí? Todos somos pecadores, ¿sí? No pasa nada. Y claro que todos somos pecadores. Y claro que todos tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Pero Dios nos puso a nosotros no para acariciarle el pecado a las personas, porque eso sería ser atrevido con el juicio que el Señor tuvo que soportar en la cruz del Calvario. Sería que estuviéramos siendo atrevidos con el sacrificio que Jesús hizo. ¿Y sabes qué dice? Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, nosotros, hermanos, estamos para decirle a la persona, mira, esto no está bien. Como dijo Juan el Bautista cuando predicó, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista predicó? La gente dijo, ¿y entonces qué haremos? Porque estamos mal y estamos perdidos y estamos condenados. Tenemos que decir una mala noticia para entender la buena noticia, o mejor dicho, decir la buena noticia explicando por qué es buena noticia. La buena noticia de salvación es explicando por qué hay una mala noticia. Y lo que dijo Juan el Bautista es, los que hurtaban, no hurten más. Los que tienen doble capa, den al que no tienen. Los soldados que estaban, creo que la palabra es cuando alguien soborna, o bueno, no recuerdo la palabra, pero dicen no lo hagan más, los que mienten, no mientan más. Entonces llamar al pueblo al arrepentimiento, nosotros venir al arrepentimiento y decir lo mismo también a aquellos que lo necesitan. ¿Y saben cómo podemos hacerlo? La única forma en que nosotros podemos hacerlo, en que nosotros no escuchemos a los falsos profetas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, es conociendo la palabra de Dios. Y un teólogo dijo lo siguiente, si no conocemos nuestras Biblias, si no sabemos doctrina y teología, será prácticamente imposible que podamos reconocer los falsos maestros. Si yo no conozco la Biblia, y hay un video que dice, si tu celular fuera la Biblia, ¿lo han visto? ¿Sabes qué pasaría si tu celular fuera la Biblia?
estás cocinando, te vas a cepillar, te vas a dormir, sales de la casa, el celular. Si tu celular fuera la Biblia, pero ¿saben? El celular ha reemplazado la Biblia. Es más, ha reemplazado literalmente la Biblia. Qué hermoso escuchar y qué hermoso ver que tenemos una Biblia, que rayamos, que decimos Dios me habló tal día, y es la mejor forma. Pero ¿saben? Nos hemos vuelto tan cómodos, y perdónenme que les diga, pero aún hasta el celular ha reemplazado sus Biblias. Y qué bueno que nosotros, la única forma, como dijo ese teólogo, si no conocemos nuestras Biblias, lo que está dentro de ellas, si no sabemos doctrina y teología, será prácticamente imposible que podamos reconocer a los falsos maestros, y cada vez se levantan más. Porque cuando Jeremías dio este mensaje, el pueblo estaba en una decadencia terrible, como lo acabamos de ver. ¿Están conmigo o no? Pero cuando Jesús vino al cumplimiento, ¿cómo estaba el pueblo? Igual de mal. Y saben, el Señor que dijo que volvería por segunda vez. Y nosotros le esperamos, el príncipe de los pastores volverá. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos distrayendo? ¿Cuáles son esas cisternas rotas de Jeremías 2:13 que estamos cavando? ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra energía? Que estamos descuidando nuestro rebaño, estamos descuidando a nuestros hijos, estamos descuidando nuestra familia, estamos descuidando nuestra vida espiritualmente. Y la responsabilidad es, no los oigan. Y la segunda responsabilidad, desde el verso 21 en adelante hasta el 40, es discernimiento. Miren lo que dice: yo envié a aquellos, no envié yo, verso 21, ¿están conmigo? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Cuál es la respuesta? Sí lo llena. Verso 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Claro que lo es. ¿Qué está diciendo? Que lo único que tiene poder para edificarnos y donde deberíamos sobreedificar es en la palabra de Dios. Volvemos al punto. ¿Qué tiene el poder la palabra? Es como fuego. ¿Qué hace el fuego? Consume. ¿Qué hace el fuego? Purifica. Ustedes saben qué hace el orfebre, que dice en Primera de Pedro, cuando dice que si es necesario que nuestra fe sea aprobada, porque nuestra fe, que es más preciosa que el fuego, se prueba, que nuestra fe, que es como el oro, y el oro se prueba con fuego, nuestra fe también será probada por fuego. ¿Y qué es lo que hace el orfebre con el oro? El oro, cuando se extrae, ya sea de las minas, del río, donde sea, ¿qué es lo que trae el oro cuando es extraído? Trae impurezas. Y entonces el orfebre pone el oro en el fuego. ¿Pero para qué lo trae? ¿Para qué lo trae el fuego? ¿Para exterminar el oro? Sería tonto. ¿Sí? Lo haces para que quede puro oro y oro puro, para quitar las impurezas.
Y la palabra de Dios lo que hace es quitar las impurezas de nosotros. Y la palabra de Dios es como martillo, ¿verdad? Ese corazón endurecido por el pecado puede ser quebrantado en nuestro corazón cuando venimos a la palabra de Dios. ¿Cuántas acciones inmediatamente hacemos y luego leemos en nuestro devocional y nos sentimos miserables como Pablo porque decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no hago. Pero lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y se convierte en martillo que quebranta nuestros corazones endurecidos y que el pecado trata de endurecernos y que nos quebrantamos y decimos, perdónanos, Señor, perdóname. Y dice allí en el verso 30, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. ¿Cómo llamó el buen pastor a los líderes religiosos? ¿Cómo los llamó? Ladrones en Juan 10. ¿Y qué dice ahí? ¿Por qué está protestando el Señor con estos profetas? Porque son ladrones. Porque ellos quitaban la palabra del pueblo cuando Jesús dijo yo soy el buen pastor. Y esos son ladrones, salteadores, los que vinieron antes de mí. Eso están haciendo lo mismo. ¿Ven la similitud de Jeremías 23 con Juan 10? Totalmente. Y luego dice Jehová, aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Tengan mucho cuidado en cuántos lugares dice, y Dios me dijo. Cuando yo estoy diciendo, y Dios me dijo, lo que yo quiero detrás de esto es que ustedes presten atención que fue Dios quien lo está diciendo, o sea, estoy dándole un valor divino a eso que yo estoy diciendo. Y por eso lo mejor que Dios ha dicho y que hacemos bien en estar atento, la palabra profética en la que hacemos bien en estar atento es la palabra de Dios, es la más segura y confiable. Dios dijo esto. Cuando alguien dice Dios me dijo y Dios me dijo, de alguna forma, no que Dios no nos hable, porque Dios nos habla cuando abrimos su palabra, pero cuando yo estoy usándolo es para manipular, pues yo tengo que decir es Dios me dijo, y si tú te pones en desobediencia, pues estás poniendo en desobediencia con Dios. Y eso es lo que hacía. En verso 32, aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen ¿qué? Errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envío ni les mandé. Yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Cuando le preguntara a este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Verso 34, y al profeta y al sacerdote otra vez, o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria de decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová, por tanto he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10? ¿Se acuerdan que Jesús dijo algo en Juan 10? ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo? No oír al falso profeta, pero ¿cómo yo voy a saber si lo que me está diciendo es de verdad, si me lo está diciendo en el nombre de Dios? ¿Conociendo qué? La palabra de Dios. O sea, es imposible que yo pueda distinguir quién es profeta y quién no es profeta, o qué viene de Dios y qué no viene de Dios, si yo no conozco la Biblia. Ustedes van a ser llevados por cualquier viento de doctrina si no conocen la Biblia. Por eso los animamos a crecer en la palabra de Dios. Por eso tanto el desafío de estudiar las Escrituras. Por eso tanto el desafío de entrar a programas de discipulado. Jesús dijo que aunque las ovejas, y se han hecho estudios de las ovejas, que aunque no son las más inteligentes y las más hábiles en muchos aspectos, tienen una habilidad que Dios les ha dado a las ovejas. ¿Cuál es esa habilidad? Escuchar
la voz de Dios, escuchar la voz del pastor, discernir la voz del pastor. No solamente se escucha, y escuchar es con la intención de obedecer. Porque recuerdan cómo empezamos Juan 10, que llega el pastor en el redil comunitario. ¿Se acuerdan que había un redil comunitario? Y cuando llega el pastor y el portero ve venir al pastor del redil comunitario, dice que le abre la puerta y el pastor entra y llama a las ovejas por su nombre. Y luego sale y ellas, ¿qué hacen? Le siguen. Quiere decir que las ovejas tienen la capacidad, usted y yo tenemos capacidad como ovejas de Dios, que en el capítulo 23 de Jeremías ha llamado mi rebaño, ha llamado mi pueblo, ha dicho mis ovejas. Ustedes y yo tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para escuchar la voz de Dios, para discernir la voz de Dios, para obedecer la voz de Dios. Esa es su responsabilidad. Y por eso traiga su Biblia cuando venga al culto, cuando venga a la iglesia. Lea su Biblia. Conozca la palabra de Dios. Él dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por último, quiero referirme a lo siguiente. Vean el verso 22. El verso 22 yo creo que es la clave en que usted y yo podemos discernir, porque está diciendo, si estos hombres hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué significa mi secreto? Dios está hablando, mi secreto. Es algo que no es revelado, sí, abierta, es algo donde tú vas al secreto con Dios, a la intimidad con Dios. Y allí en la intimidad con Dios, Dios te revela. En la intimidad con Dios, Dios te habla. En la intimidad con Dios te cuida, te pastorea, te dirige, te protege, te alimenta. En tu secreto, miren lo que pasaría si nosotros estamos en el secreto de Dios. Ellos habrían hecho oír mis palabras, o sea, estos sacerdotes y profetas y gobernantes habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pregunta, ¿qué pasaría si yo estoy en el secreto de Dios? Apliquemos esto. Si yo estoy en el secreto de Dios, entonces yo voy a escuchar la palabra de Dios y yo voy a dar a conocer ¿qué? Yo voy a dar a conocer al pueblo de Dios. ¿Qué voy a dar a conocer? Las palabras de Dios, no mi palabra, no mi consejo. Y dice, si yo estoy en el secreto de Dios, yo puedo hacer volver de su mal camino, como dice Santiago 5. Si yo estoy en el consejo, si yo estoy en el secreto de Dios, yo puedo hacer volver del mal camino a una persona que esté desviada. ¿Están conmigo o no? ¿Cómo puedo hacerlo volver de un mal camino? Porque puedo mostrarle en la palabra que lo que él está haciendo lo está llevando a un camino de muerte y destrucción. Y le puedo advertir del mal camino. Primero soy advertido yo y luego advierto a otros. Pero miren número 3. Dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando venimos a la palabra de Dios, cuando vamos al secreto con Dios, Él nos revela, como dijo David, mírame, examíname. Y si hay camino de perversidad, ¿qué hace Dios? ¿Qué le pide él a Dios? Guíame, ¿dónde? En el camino correcto. O sea, ahí en el secreto, en la intimidad con Dios, Dios te revela tu estado. Dios te revela quién eres. Dios te revela su palabra, su voluntad. No solamente para ti, sino para advertir a otros y bendecir a otros. ¿Saben? De esta manera es que nosotros vemos que la declaración de yo soy el buen pastor no solo es entrañable, sino que es poderosa, es el cumplimiento importante de una profecía. ¿Sí sabemos de dónde sale el cumplimiento o si vemos el cumplimiento o no? En Jesús. Es reveladora acerca de la persona de Jesús y es necesaria por la condición de su pueblo. Era necesaria. Esto nos debe hacer reflexionar más cuando esperamos que el príncipe de los pastores ha prometido que volvería. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo están nuestros gobernantes? ¿Cómo están los líderes espirituales? Muchos dentro de la iglesia, vuelvo y repito, los peores escándalos, muchas veces los peores, los escándalos más terribles se han dado dentro de la misma iglesia, el pueblo que tiene la capacidad de ser cuidado, protegido, advertido por medio de la palabra. Y entonces dice, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
¿sí? Y nosotros estamos para esto, estamos para enseñar, para animar, y vuelvo y repito, esto no puede ser posible. Y yo creo que aplicándolo a la situación actual de nosotros como iglesia local, Dios nos ha puesto a peregrinar. El peregrinaje del pueblo reveló el corazón del pueblo y el pueblo se rebeló en contra de Dios. Se quejaron. Nosotros, yo puedo ver gozo en lo que hacemos, a pesar de que estamos aquí a literal debajo del sol quemándonos. O yo me estoy quemando, pues. Pero ¿saben algo? Con gozo. Nada nos debe quitar el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Número 1, peregrinando y haciéndolo con gozo. ¿Y saben qué hizo el Señor en esos 40 años? Limpió al pueblo para la tierra prometida donde los iba a introducir, tierra que fluye leche y miel. Nosotros no estábamos buscando un terreno como el que estamos. Es más, nunca pensamos que era hacia acá. ¿Ven? Nunca pensamos que era hacia allá. Siempre pensamos que era hacia dónde. Que era más hacia acá. O sea, la verdad, yo he recorrido. Miren, yo les puedo decir que hay aquí a 2 cuadras. Si quieren hagan el ejercicio, salgan aquí a 2 cuadras y van a encontrar lotes que quedan en la parte de atrás de algo que inició como Ciudad de Dios. Y vi lotes que están conectados 4, 5, y dije, aquí podría ser. Y cada vez llegaba a la casa, mi amor, mira que vi un lote. Y eran 4 lotes de como de 6 metros por 15. ¿Son 90? ¿Cuánto es? 90, ¿no? 90 metros. Y necesitamos por lo menos para que algo pueda, con los perímetros que hay que dejar, pues siempre con lo de ley, usted consigue 3 lotes, usted consigue 3 o 4 lotes y tiene que entregar 2 lotes para todo lo que tiene que ver de ley. Entonces, Dios mío, ¿qué hacemos? Y puedo saber, lo hemos experimentado. ¿Ustedes creen que en los lugares donde hemos ido es porque me iba a meter a todos rincones? Hacia el Yampay donde fuimos, que algunos viviendo aquí no conocían hacia allá. Y nos hemos metido por todos los rincones y cada vez pensamos que era más hacia allá. Y es posible que el Señor nos lleve a un sentido diferente y Él nos quiere entregar algo bueno, pero también quiere que nuestro corazón esté preparado para la bendición que Él tiene para nosotros. Amén. Y así es en la vida. ¿Por qué estás orando? ¿Cuál es esa tierra prometida en tu familia, en tu hogar que Dios está haciendo? Porque eso es a nivel colectivo como iglesia. Pero a nivel personal, individual, oramos. ¿Se acuerdan? Me impactó mucho lo que dijo el pastor Dean acerca de la iglesia tibia. Y dijo, el tibio no quiere ser rescatado de su pecado, sino que quiere ser rescatado de la consecuencia de su pecado. O sea, él quiere seguir pecando sin tener la consecuencia. Y dice, hay de aquellos que me irritan y nadie les dice nada. Y por eso necesitamos hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como fuego. Y es como martillo. ¿Ya saben dónde está? ¿En Jeremías qué? ¿23 qué? ¿23? ¿29 o 19? Porque lo citamos mucho, pero tiene un contexto. Jeremías 23, 29. Que mi palabra no es como fuego y como martillo. La 22 es estar en el secreto del Señor. Ese es el secreto. ¿Cuál es el secreto? Estar en el secreto, con Dios. Allí el Señor nos revela. Y ¿sabes? Quiero terminar con ese testimonio con respecto a la reunión de ayer. Dios no solamente mostró ese pasaje, en el diplomado nos dio una lectura muy diciente. Y ayer, antier, me levanté yo con la propuesta de la dueña diciéndome, se lo dejo en tanto, después de pedirle rebaja, se lo dejo en esto y listo, y dio como una voz final. Me levanté el día siguiente pensando a quién llamar, para que nos preste, para que en qué banco solicitar los 80 millones, los 90 millones, para poder como entrar en esa negociación. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Que después de pensar en quién, me levanté en eso, ¿a quién le digo? O sea, empecé a pensar en cada uno de ustedes. Dije, aquí llamo a Samuel a ver si me presta esos 90 millones. No, mentira, empecé a pensar en esto, inmediatamente deseché esto y dije, Señor, yo no tengo que decirle a nadie más, yo tengo que decirte es a ti. ¿Y saben qué ocurrió? Me puse a orar por esto. Y entonces luego me siento a trabajar, después de hacer mi devocional,
y lo primero que veo es un mensaje de WhatsApp de ese mismo momento, de esa misma hora, un amigo que está en el exterior. Ha visto fotos de nosotros y me dijo, ¿cómo va lo de la iglesia? Me dijo, en octubre o en noviembre estoy recibiendo un dinero importante y quiero aportar para la obra de Dios allá. Y yo dije, Señor, realmente necesitamos ir a tu secreto. Nosotros vemos la respuesta de Dios a veces fuera de Dios y es en el Señor. Amén. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu bondad y gracias por hablarnos hoy que tú eres el buen pastor, que das su vida por las ovejas, tú entregaste tu vida por nosotros. Ayúdanos a valorar ese sacrificio y ese sacrificio fue por nuestros pecados, porque te irritábamos, Señor, por ese pecado que te ha irritado, que tú siendo santo, dice, porque también Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero edificado en espíritu. Señor, tú eres el buen pastor. Te amamos, Dios. Tú has dado una sentencia, has dado una promesa y esa promesa la ha cumplido nuestro Señor Jesucristo. Pero has dado una sentencia para aquellos que profetizan en tu nombre. Pero también has dado una advertencia a tu pueblo. Hoy nos has advertido a no escuchar palabras mentirosas. Y número 2, a tener discernimiento. Y la mejor forma de discernir es estando en tu secreto. Ayúdanos a estar en tu secreto, Señor. Jeremías 23:22. Ayúdanos a valorar estar en tu secreto, Señor. Donde nuestra vida es expuesta, donde no hay ese nivel de intimidad que tienes en nosotros. Que así dice, mis ovejas me conocen y yo las conozco. Con el nivel de intimidad que tú y el Padre se conocen, ese es el nivel de intimidad que tú quieres que tengamos contigo. Y por eso dices, en mi secreto. En el verso 4 dice que la promesa sería que levantarías pastores y que tú mismo traerías las ovejas al redil. Y en Juan 10 vemos el cumplimiento cuando dijiste, tengo ovejas que no son de este redil y que yo voy a ir a traer. Y nos trajiste, Señor, después de haber escuchado palabras engañosas, palabras mentirosas, de personas aún que no tenían quizá mala intención hacia nosotros, pero eran palabras mentirosas. Personas que querían lo mejor para nosotros, aún nuestros padres, pero eran palabras que no venían de ti, Señor, con buena intención, pero no eran lo correcto. ¿Cuántos padres le dan una palabra mentirosa a sus hijos? A cuidarlos de las enfermedades de transmisión sexual de este mundo, enseñándole lo que deben usar en una relación sexual antes del matrimonio. Son palabras mentirosas e engañosas. Padres enseñando educación sexual a sus hijos, diciendo lo que deben tomar o no tomar para que no queden en embarazo. Palabras mentirosas y engañosas. La mejor forma de cuidar a nuestros hijos es enseñarles que las relaciones sexuales son santas, son puras, son bien vistas para ti, Señor, dentro del marco del matrimonio. Y que el mejor anticonceptivo es esperar en ti. Que el amor vele hasta que tú lo despiertes, Señor. Que el amor duerma hasta que tú despiertes esos sentimientos. Y es la mejor forma en que podemos cuidar a nuestros hijos. Guárdanos de cuidar de nuestro rebaño con palabras mentirosas, agitando y animando a nuestros hijos hacia lo que tú nos has enviado, y que nos comportemos como esos profetas que eran impíos, lejos de ti, Señor. Perdónanos cuando animamos a nuestros hijos a la impiedad, por la impiedad de nuestro corazón. Te pedimos perdón hoy, Señor, y ayúdanos a entrar en tu secreto y estar contigo, a amarte, a servirte, a honrarte, a valorar tu palabra, Señor. Es imposible que conozcamos o que tengamos un discernimiento del error si no leemos tu palabra. Y ayúdanos a ver tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.